así ya la gente puede. Ahí está. Buenísimo. Sí, porque estamos, ahí están entrando, ahí está, perfecto. Bueno, bienvenidos a todos los que se están sumando. Sí, estamos esperando un poquito porque son 11:31, así que bueno, si bien somos uruguayos rioplatenses, que demoramos, pero tenemos muchos inscritos y que se están sumando. Sí, se van a sumar. Ya tenemos, los panelistas ya está el presidente de la asociación, ya estamos los moderadores, así que bueno, estamos esperando un poquito más. Muy bien. Bueno, ya somos 37. Ah, bueno. Estamos mirándonos. A ver dónde está. Ya hay unos cuantos, esperaremos igual 5, hasta un ratito nada más, ¿no? Si no, se nos va la hora. Bueno. Sí, porque el problema que tiene esto es precisamente eso, que te consume los minutos y te quedas sin tiempo. ¿Se te ve mejor? No, está bárbaro, se ve igual. Está saludando Miriam, que está conectada, así que le mandamos un saludo a Miriam. Dijo, hola, soy Miriam, así que Hola, bienvenida Miriam también. Gracias por la iniciativa. Bueno, Miriam está activa en el chat. Está chateando. Todos ven el chat, ¿no? Sí, bueno, yo lo veo, sí. Ahí está Ignacio de DICOM. El chat está a la derecha. Se nos va. Nico Raffo. Esperamos entonces 11:33. Si les parece, esperamos hasta 11:35 para hacer este... Sí. ¿Te parece, Rabelino? Exacto. Mari. Hay 42 personas. Ya hay 42. Sí. Para ver más. Sí. Por las dudas que algo aparezca. En la previa ya voy diciendo a todos. Bien. Preguntas, vamos a tener una consulta. Sí. Perdón, Adriana. Sí. Solo una consulta para ti. ¿Está Mónica conectada? No. Adriana Cariaga. Está mío, pero no está conectada. Ah, está. No, para que abriera el chat, para ir organizando también, porque hay mucha gente hablando y capaz que vienen preguntas y capaz que no las vemos porque vino que el chat se va moviendo. Digo por las dudas, pero bueno, yo lo tengo abierto acá por las dudas. Y lo otro que es importante es que se mantengan los micrófonos cerrados, apagados, hasta que les toque hablar o quieran hablar. Porque si no hay mucho ruido ambiente cuando se contamina. No sé si lo vieron, para Osvaldo y Patricia, capaz que la conocen, a María Laura Pierini de Buenos Aires nos dice que está conectada. Mirá, María Laura. No solamente es una gran amiga y además está en el ente de turismo de la ciudad de Buenos Aires. Ella trabaja ahí. Sí, trabaja ahí. Eli la conoce muy bien y también varios de los panelistas. Perfecto. Qué bien. Qué bien que A Santiago Pérez, todos los saludos. Bueno, la idea es que mientras ¿sí? esperamos que vayan pensando preguntas, porque tenemos el chat habilitado, no los micrófonos, entonces que las preguntas que aparezcan por escrito y que digan a quién de los panelistas las van a hacer. Después voy a explicar de vuelta la mecánica, pero a quién lo van a hacer después que hablen los panelistas y tenemos una segunda ronda. Así no vamos a poder anotando. hacer todo, pero bueno, pero lo vamos anotando y tenemos algunas preguntas. Bien. Natalia Derderian de DICOM está saludando también. Para Patricia hay un saludo especial de Carmen Martins. Son todos de DICOM también. Edu, todos amigos uruguayos, pero también estoy viendo amigos de Argentina, Ana Inés Maqueira también. No te escuchamos, Patricia. A ver ahora. ¿Ahora me escuchan? Sí, perfecta. Les decía que son amigos uruguayos, pero también hay amigos argentinos y también hay amigos de Ecuador. Eso es lo fantástico de esta tecnología, que nos podemos regionalmente unirnos e intercambiar.
Bueno, yo digo de comenzar, siendo ya las 11:36, si les parece. Sí. ¿Sí? Bárbaro. Bueno, bienvenidos a todos los que participan. Muchísimas gracias a nuestros panelistas y a todos por aceptar este nuevo desafío que se planteó la Asociación Turística de Montevideo en algo que, bueno, nos tomó muy por sorpresa a todos en este contexto tan especial que es lo que estamos viviendo, esta pandemia, que se da en la humanidad cada 100 años, pero que a nosotros nos tocó fuerte a nivel global. Y la Asociación Turística de Montevideo lo que intentó hacer, si bien 2 meses después, porque el primer mes nos paralizamos todos viendo qué hacer, una serie de charlas con respecto a, bueno, ¿qué pasa con el turismo hoy y el turismo cultural? ¿Y qué pasa con este sector que ha sido y es tan golpeado, ¿no es verdad? Y de alguna forma también ver cuáles son las estrategias de salida. Se habla de una nueva normalidad, del día después, de una nueva realidad, etcétera, etcétera. Lo cierto es que el coronavirus va a estar, no es que el día de mañana, digamos, salimos y ya está, sino que, bueno, vamos a tener que convivir. En el mientras tanto, es para nosotros muy especial organizar esto, porque de alguna forma queríamos sentir todas las voces, pensar estrategias colectivamente, que pensamos que eso justamente es la salida de muchas encrucijadas. Esto es un momento de crisis, pero de oportunidades, somos optimistas, que vamos a estar buscando entonces estrategias en colectivo. La pregunta sería cómo cambió nuestra vida, cómo cambian las prácticas culturales, y también que en este punto de inflexión, qué directrices podemos elaborar y trabajar con otros actores, no solo de Montevideo, sino pensar en también ir un poquito más allá de Montevideo. Para eso, bueno, en el día de hoy, en el comienzo de este webinar, tenemos como invitados a 2 expertos argentinos, Osvaldo Lombardi y Patricia Ruiz, que luego los vamos a presentar en extenso, y por supuesto la directora de la División Turismo de Montevideo, una parte fundamental en la Asociación Turística de Montevideo, que también vamos a presentarla, y nuestro presidente, Gustavo Pasquali, que nos va a decir unas palabras de apertura para poder comenzar. También va a moderar esta sesión, vamos a estar moderando estas sesiones, Eduardo Ravelino y yo, Adriana Careaga. Así que, Gustavo, sin más, te invitamos a que nos digas unas palabras para inaugurar esta serie de seminarios web. Muy bien, gracias, profesora. Antes que nada, felicitamos a los organizadores de esta actividad que nos va a nutrir a todos de mucha información y conocimientos para algo que se nos viene y que la única forma de estar preparados es intercambiando ideas entre todos como para salir adelante. También agradecemos a los panelistas invitados de prestigio internacional y a todos los que hoy nos acompañan para recibir los relatos de cada uno de ustedes y hacer las preguntas. Antes que nada, les presento a la Asociación Turística de Montevideo. Es una organización público-privada, algo que en muchas partes nos cuestionan cómo puede convivir el privado con el público, y esta asociación, que lleva más de 10 años de vida, constantemente ha estado apoyada por la División Turismo de la Intendencia de Montevideo y por el Ministerio de Turismo, y gracias a eso, hoy Montevideo tiene una herramienta que le permite mostrar al mundo y a los propios uruguayos el potencial que tiene Montevideo como ciudad de turismo, ya sea a través de la cultura, que mucho tiene para mostrar, como desarrollos turísticos que socios de la Asociación Turística constantemente están desarrollando: artesanos, cámara LGBT, guías turísticos, restaurantes, hoteles, agencias de viajes, transporte público, con chofer, sin chofer y demás actores.
Entonces, queda presentada la Asociación Turística de Montevideo, una gran herramienta para beneficio de la ciudad y para todos aquellos que la saben aprovechar. Y hoy damos apertura a este ciclo de charlas que con mucho orgullo se ha desarrollado y nos va a dejar grandes aprendizajes. Muchas gracias y el mayor de los éxitos. Bueno, muchas gracias, Gustavo, por tus palabras. Eduardo. Adriana, antes de darle paso a la primera intervención de Elizabeth y presentarla, por supuesto, contaste que esto se está llegando a ICOMOS Internacional. No conté eso. Bueno, justamente iba a decir... Porque está bueno eso, ¿no? No, que se está grabando para aquellos que no pudieron estar hoy presentes, pero también recibimos las felicitaciones del Comité Internacional de Turismo Cultural de ICOMOS. ICOMOS es una organización asesora de UNESCO, y justamente la semana que viene vamos a tener a la vicepresidenta del comité, y nos felicitaron por esta iniciativa, y nos dijeron que la compartamos con toda la lista de miembros del Comité Internacional, así que también ICOMOS está apoyando esta iniciativa. Bueno, Eduardo. Bueno, así que le toca el turno a la anfitriona, porque Elizabeth es directora de turismo de Montevideo, así que bueno, no sé si la placa de Elizabeth va a aparecer, pero bueno, yo doy un pequeño pantallazo rápido para escucharte y que no nos escuchen mucho a nosotros. Pero bueno, para los que estén conectados, que sepan que Elizabeth, antes de ser directora de turismo de Montevideo, fue directora de la unidad Ciudad Educadora de la Intendencia de Montevideo. Acá se me fue lo que yo tenía. Bueno, ahí tienen la placa ustedes. Yo tenía armado otro tipo de presentación, pero no importa. Ahí tienen para leer sobre Elizabeth, que hasta el 2007 fue coordinadora de bancada de la Junta Departamental de Montevideo, fue observadora en el proceso electoral de Bolivia en el 2009, fue diputada suplente, senadora suplente, como les dije, directora de la unidad Ciudad Educadora de la Intendencia de Montevideo, y desde el año 2015 se desempeña como directora de turismo de la Intendencia de Montevideo, donde fue responsable de la política pública Montevideo de ciudad turística a destino turístico internacional. Se cortó el audio. Se cortó el audio. Bueno, no sé por qué se cortó el audio de Ravelo. Bueno, diciendo todo esto y la importancia, Elizabeth, de justamente la visión turismo en Montevideo como la pata, una de las patas fundamentales junto con el Ministerio de esta asociación turística. Exacto. Así que todo lo que hemos transitado, ¿no, verdad?, desde digamos, todo este tiempo, que nos gustaría que, bueno, en este contexto nos compartas con nosotros. Adelante. Antes que eso, decir que para el 2020 está lo de la tasa, la instalación del Montevideo Convention Bureau y sobre todo la creación de un planificador inteligente de visitas que bueno, eso se va a tratar de desarrollar y ahora estaría buenísimo que el visitante ingresa la fecha, el tiempo que se va a quedar, sus intereses, y este planificador le ordena un poco la visita que pueda hacer en nuestra ciudad, en nuestro departamento. Elizabeth, todo tuyo. Bueno, buen día a todos. Es un gusto enorme estar participando en este mes de mayo, que tradicionalmente ha sido el mes de los museos, y que en este caso estamos haciendo esta comparecencia virtual, tratando de poner en valor el turismo cultural. El turismo cultural en Montevideo es sumamente importante. Nosotros estamos trabajando con un sistema de Big Data y estamos midiendo algunos productos y algunos sectores de la actividad turística, y uno de los que más alto rankea en esas mediciones es el turismo cultural. Por lo tanto, es sumamente importante. Pero estamos atravesando un momento muy particular con esta pandemia que nos está afectando de una manera de verdad increíble,
que lo que va a hacer es que todo se tenga que repensar. Todo lo que hasta ahora hemos trabajado se tendrá que repensar. Yo me felicito mucho de haber trabajado con nuestro equipo en esta estrategia Montevideo de ciudad turística, destino turístico inteligente, porque de verdad que nos ha permitido tener herramientas para comunicar Montevideo en todo este espacio de tiempo tan complejo que hemos estado atravesando. Si no hubiésemos tenido todo este camino andado, si no hubiésemos tenido hasta el propio monitoreo de Big Data, que lo estamos haciendo hoy para ir viendo cuáles son los vuelos que empiezan a abrirse y cuáles son la capacidad aérea para Montevideo, estamos viendo más o menos el comportamiento en la región con el COVID-19, en el mundo también, con comparativos que ellos nos preparan, esta empresa que es Mabrian, que trabaja para nosotros, en este caso, con el Big Data. Entonces estamos como teniendo un panorama y un mapeo interesante de la región y el comportamiento de este virus. La verdad que cuando digo que todo está otra vez en nuevo pienso, es porque es tal cual. O sea, para empezar, no tenemos conectividad, ni vía fluvial, ni aérea, ni terrestre, porque tenemos las fronteras cerradas, tenemos un sector extremadamente impactado por este mal, y entonces, que no somos en el único país y el único destino, esto está ocurriendo en el mundo entero, pero la verdad es que nos ha afectado de una manera bastante importante. ¿Cómo nos tenemos que pensar? Yo no quiero ocupar demasiado tiempo en esto porque sé que los tiempos en los foros virtuales son acotados, pero ¿cómo nosotros nos tenemos que parar a partir de esta pandemia? Es en las fortalezas. ¿Cuáles son las fortalezas? Para Montevideo, una de las fortalezas que tenemos es esta asociatividad público-privada con la ATM de Montevideo, que la venimos trabajando y la venimos trabajando muy bien, que ha tenido sus momentos mejores, sus momentos peores, pero que tiene un espíritu de lucha increíble y que tiene personas que la integran, que tienen una fuerza brutal y que le dan impulso permanentemente, que se motivan, que tienen ganas, y eso es importante. Sin motivación en la vida nada se puede construir. Entonces, ahora tenemos que pensar nuevamente cómo vamos a posicionar Montevideo, y la ATM es un actor fundamental. Y el turismo cultural es uno de los sectores o actividades de turismo más importantes para Montevideo. Eso es un dato de la realidad. A partir de eso es que nosotros tenemos que construir esta nueva promoción, este nuevo escenario que nos deja esta pandemia, que nos va a dejar sectores y emprendedores afectados, algunos podrán seguir, otros quizás no seguirán, pero bueno, tendremos que ver cómo nos reconvertimos. En este sentido yo creo que las fortalezas nuestras son el tener este destino inteligente con bastante conectividad, tener un país y una ciudad muy conectada, con muchos espacios Wi-Fi gratuitos, formas de comunicar. El organizador inteligente de visita, para nosotros era una joyita, lo presentamos en Fitur, esta Fitur pasada, pero la verdad, y está pronto, ya le falta muy poco, unos videos 360, que bueno, producto de esta pandemia no habíamos podido terminarlo. Pero en realidad, lo que nos preocupa de este organizador inteligente de visita, o planificador inteligente de visitas, es que no tenemos visita hoy en Montevideo, ¿no? Pero bueno, nosotros tenemos que extender la mirada, decir, bueno, nos estamos posicionando hacia un futuro en el que Montevideo va a despegar como todos, o sea, hay que pensar, tenemos que tomarnos estos tiempos de recesión, estos tiempos de cuarentena y qué sé yo, para pensar estrategias hacia adelante. Entonces, todas esas cosas que hemos venido trabajando, el circuito virtual de Mario Benedetti, este año era el centenario de Mario Benedetti en Montevideo, y todo lo que estaba planificado, la mayor parte de las cosas se tuvieron que suspender. Nosotros tenemos un circuito virtual de Mario Benedetti que está muy interesante, que también va a estar casi pronto con el planificador los primeros días de junio, y que lo vamos a estar lanzando. Estas son herramientas con las que nosotros de alguna manera nos vamos posicionando y de alguna manera vamos mostrando Montevideo. El turismo cultural, ¿qué debería ser? El turismo cultural debería ser lo mismo. Deberíamos a través de nuestras propias plataformas y encontrar mecanismos y pensarnos conjuntamente una estrategia para ver cómo mostramos toda esa actividad y esa riqueza que Montevideo tiene en su cultura y en su patrimonio, y mostrarlo y sacarlo hacia afuera.
Pero todo esto tiene que estar basado en unos protocolos sanitarios bien importantes que le agregarán valor al destino. Un destino sin protocolos sanitarios claros, que el turista cuando empiece a venir, y esto ya sabemos cómo empieza primero por el turismo interno, después por el turismo regional, y después iremos viendo ya más internacional, pero lo cierto es que los protocolos sanitarios tienen que estar claros en los espacios. Cada uno de los operadores que hoy nos escuchan, que tienen un emprendimiento, o que están a cargo de un museo, o dueños de un museo, o espectáculos de la naturaleza que sea, o tienen que tener claro que los protocolos sanitarios los tienen que promocionar tanto como su producto. Tanto como el producto en sí que van a ver, es el protocolo sanitario que tienen que estar promocionando, porque esto es, la gente va a quedar con mucho temor, y evitar ese temor va a ser precisamente una tarea nuestra. Eso, los espacios abiertos, que en este caso para Montevideo los tenemos, y inventar ideas, cosas que sean con espacios abiertos. No sé, circuitos virtuales, recorridas virtuales por los museos a cielo abierto, distintas actividades de esta naturaleza. Todos tendremos que sentarnos luego que pase esta pandemia y analizar y pensar cuál es el futuro que vemos, cuáles son las posibilidades que tenemos, haciendo esta especie de foda de fortalezas y debilidades. Nico Raffo, que está por ahí, que es un trabajador y siempre está pensando, hace unos días me mandó una lista de debilidades y fortalezas para Montevideo. Bueno, después las pondremos, la colectivizaremos y iremos trabajando con esos temas. La Organización Mundial del Turismo también está trabajando en este pasaporte sanitario. Nosotros tendremos que tomar de ese pasaporte sanitario, que por supuesto es un nombre ficticio, porque no puede existir un pasaporte sanitario, porque nadie está, es una app, y que de alguna manera tiene toda tu información clínica, qué sé yo, pero bueno, siempre existe la posibilidad de que falle, o de que en lugar de COVID-19 venga el COVID-20 y también te lo puedas contagiar. Lo cierto es que de cualquier manera todo el mundo está pensando acciones para la salida, que hoy tenemos un panorama difícil de prever, no sabemos si llegamos a septiembre y empezamos a normalizar la cuestión, o si esto es hasta el 2021, tendremos que estar en esta etapa de procesamiento de ideas y de pensar rutas de salida. Lo cierto es que a mí me alegra enormemente que la Asociación Turística haya tomado esta iniciativa de hacer estos foros virtuales y escuchar las opiniones de todos los expertos que estén participando o interesados, o gente que de verdad tenga mejores ideas, porque esta es la cuestión, poner las ideas, lo que estamos todos pensando, y ver cómo de alguna manera nos contagiamos y nos copiamos ideas también, porque de esto se trata con Argentina. Por ahí está María Laura Pierini, con Buenos Aires hemos intercambiado siempre mucho, y hemos tomado ideas de ellos, muchas cosas, y bueno, y ellos han sido muy abiertos también en la colaboración, y bueno, y nosotros también. Hoy somos vecinos y no nos podemos visitar, pero bueno, ya se abrirán las fronteras y ya las cosas estarán mejor. No quiero tomar más tiempo porque sé que hay gente que tiene que hablar. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Elizabeth. Tus ideas, has dicho una serie de ideas para tomar en cuenta y justamente compartir experiencias, porque sabemos que hay muchos que están haciendo experiencias novedosas, sobre todo los museos con las recorridas virtuales, museos de acá, que lo vamos a tener el día 28, ya voy adelantando porque después vamos a ver el cronograma, y otras ideas con las bicicletas también, ¿no, verdad? Entonces, esto es bien importante. Y justamente queríamos, como esto, colectivizar no con un pasaporte sanitario, porque sabemos que eso es imposible, pero saber de alguna forma las directrices. Y justamente ahora, para darle la presentación a uno de nuestros panelistas de la vecina orilla, a Osvaldo Lombardi, que justamente nosotros en Montevideo recibe el turismo regional prioritariamente, y el Uruguay, ¿no? Más del 80%, y entonces ahora hay que correr el eje para ese turismo doméstico que tú mencionabas también, Elizabeth. Dicho lo cual, bueno, vamos a presentar a Osvaldo Lombardi, porque no veo dónde se nos ha ido Ravelino en estos momentos,
Así que bueno, voy a presentarte yo, Osvaldo. Osvaldo Lombardi es técnico, esperen un segundito que si estoy compartiendo la pantalla que no estamos viéndola. Elizabeth, no. Aquí tenemos a Osvaldo. Osvaldo es técnico superior en Administración de Empresas de Viajes y Turismo, tiene una larga experiencia como consultor en programas de desarrollo turístico nacional e internacionalmente. Él ha estado con nosotros en otros seminarios que hemos organizado aquí. Él, bueno, como asesor de la Asociación de Hoteles, Restaurantes y Confiterías y Café de Buenos Aires, también ha hecho promoción turística, fue asesor de la Federación Empresaria, fue director técnico de agencias de viajes, también coordinó el turismo cultural del Museo de Arte Hispanoamericano, que también fuimos, nos invitó también a dar charlas aquí en el Isaac Fernández Blanco. Fue director nacional de Modernización y Competitividad Turística de la ex Secretaría del Turismo de la Nación, coordinador de Turismo Cultural de la Dirección General de Museos del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, y él puso en marcha justamente la Noche de los Museos, algo que después en nuestro país lo hicimos como Museos en la Noche, ¿no? Esa tan buena iniciativa. Tuvo un segundo premio de la Academia Argentina de Turismo por la coautoría en el ensayo sobre estrategias para el destino turístico Ciudad de Buenos Aires para fines de semana largos, y un primer premio de la Academia en el 2017, el primer premio de la Academia Argentina de Turismo, en coautoría por la evolución de los menús de la Ciudad de Buenos Aires y su integración a la oferta turística. Bueno, ante todo, muchísimas gracias, Osvaldo, por compartir con nosotros, y tu tiempo, tu sabiduría, y bueno, todo tuyo cuando quieras. Gracias nuevamente. Bueno, primero gracias a la Asociación de Turismo de Montevideo por esta invitación y a mis amigos uruguayos que siempre son cálidos con nosotros. A mi entender, en principio, reformularía la pregunta del cuestionario guía que nos mandó la ATM, que decía que qué haremos después del COVID-19, ¿no? Yo la pregunta sería, ¿qué estamos haciendo durante la permanencia del COVID-19? Pregunta que Elizabeth contestó en muchos puntos. Me parece que coincidimos bastante en el pensamiento de Elizabeth en función de qué tenemos que hacer. Yo en eso pienso que el después será según como sea ahora, y es un concepto que ya fue visualizado por muchos economistas durante otras crisis. Hay una palabra que se está usando mucho, que es resiliencia, pero esto se construye. La adaptación para enfrentar lo que vendrá se construye hoy, esto es evidente. Es un concepto que tenemos que tener muy en cuenta ya para activarnos y generar procesos. Creo que también que con estos encuentros vamos a ir produciendo ideas, pero que si no se traducen rápidamente en acciones inmediatas, estamos perdiendo una oportunidad de crear nuevas bases para el futuro desarrollo. Creo que debemos comprender que para enfrentar estos acontecimientos, los problemas no solo están en el área sanitaria o en lo económico, sino fundamentalmente creo que es en lo cultural. Y no me refiero esto a las actividades culturales, sino que me refiero a las conductas de las personas para poder darle continuidad a las actividades. Esto es muy importante. Fíjense lo que pasó ayer en Santiago, que ante una apertura tuvieron que dar violentamente marcha atrás por una inconducta comunitaria. Y esto nos puede pasar, y entonces es fundamental trabajar en ese tipo de conducta, e ir insistiendo en las conductas de la comunidad, y sobre todo por una comunidad anfitriona.
Y cuando hablamos de seguridad del destino, es importante lo que haga esa comunidad anfitriona. Esto por lo menos durante la pandemia y mientras el peligro de contagios masivos esté latente. ¿Qué hacemos ahora? Creo que en esta coyuntura debemos empezar a pensar en procesos, fundamentalmente en procesos que fortalezcan la oferta de los destinos y donde se profundicen las normas de calidad existente, porque tenemos normas de calidad existente que muchas veces no se cumplen, y procesos que se incorporen nuevas normas de cara a la realidad sanitaria. Esto coincidimos absolutamente todos, que si no creamos en ese sentido un destino seguro, es muy difícil que con el miedo, digamos, se acerquen los visitantes. Procesos donde esté presente también el aprendizaje, no solo de la aplicación de nuevas normas, pero también que impliquen cambios profundos en el manejo de la tecnología, porque necesitamos cambio y aprendizaje, y mucho aprendizaje y manejo de tecnología adecuada para desarrollar esos procesos. O sea, nos encontramos a veces con la tecnología adecuada, pero no sabemos cómo utilizarla fundamentalmente. Para eso debemos empezar a trabajar interdisciplinariamente. Y también hay algo importante, que también Elizabeth lo deslizó, que para mí lo traduzco en equiparar el concepto de innovación con el de creatividad, que me parece más sustantivo. Yo creo que acá el tema creatividad pasa a ser mucho más importante en estas circunstancias que el tema innovación, quizás porque uno tomó la palabra últimamente innovación como una palabra, digamos, terminó siendo por ahí algún concepto vacío en algún momento. Pero yo creo que cómo se están dando las cosas y cómo desde el pequeño comerciante se está empezando a desarrollar algunas actividades y cómo algunos han creado sus propios protocolos inclusive para, digamos, crear confianza al que se acerca. Yo creo que esto es digno de la creatividad, digamos, comunitaria, y no hay tanto aspecto innovador, sino realmente creatividad de cómo hacer las cosas bien y bien. Pero a esto debemos agregar disciplinadamente normas y conductas que realmente respeten esas normas y fundamentalmente las normas sanitarias. Hay otra cosa importante con respecto a los espacios culturales y a los espacios patrimoniales, que es la necesidad de presencia. Es muy difícil profundizar en la experiencia, o sea, dar una experiencia profunda, ofrecer una experiencia profunda sin la presencia. Bueno, acá sí nos encontramos ante una situación delicada que si no hay protocolos específicos muy concretos, pueden derivar en problemáticas que no queremos. Pero sí necesitamos esa presencia. Y ahí yo me hago, por ejemplo, una pregunta, que ¿podría hacer un concierto en un museo presencial? Y yo digo que sí, digamos, obviamente, si es una sala de 100 personas, va a tener una sala de mucho menos personas, va a concurrir mucho menos público, por necesidad fundamentalmente y por protocolos, pero nada nos impide hacerlo virtual, el mismo concierto, y derivarlo a 2.000 o 3.000 personas. Digamos, esto significa potenciar los primeros pasos hacia lo presencial y de alguna manera potenciar esa situación en función de conectarnos con nuevos públicos, o con los públicos tradicionales también, que no pueden o que todavía no empiezan o no se animan a concurrir.
Y creo que esto de lo presencial es, a través de esa situación proyectar, ¿no? Es como vamos fortaleciendo la oferta. Necesitamos sí o sí en la experiencia cultural y sobre todo en la experiencia patrimonial, que es clave para el desarrollo del turismo cultural contemporáneo, comenzar con esto de la presencia y la relación con los públicos. Por supuesto que las primeras acciones van a estar dirigidas al público local y de cercanía. Y esta presencia va, digamos, de alguna manera a influir en el fortalecimiento de estos espacios. El público local o de cercanía necesita el mismo trato que un turista. Necesita que le demos o creemos un escenario para una experiencia patrimonial y cultural profunda y le demos y le brindemos la seguridad en lo sanitario. Esto va a marcar una diferencia en la confianza que el visitante deposite para ir a tal o cual lugar a disfrutar de dicha experiencia. Sin seguridad no va a haber disfrute, no vamos a disfrutar nada, vamos a estar pendientes de situaciones incómodas. Y esto es fundamental, que es la palabra confianza. Creo que Elizabeth la había dicho antes, y yo reafirmo ese pensamiento, diciendo que si no le damos confianza al potencial visitante, es muy difícil atraerlo. Y también reafirmo que digamos que hay que trabajar, a empezar a trabajar desde estos espacios con los residentes y con los lugares de cercanía. Los viajes serán quizás de menor escala y más caros, por ello a diferencia, en los productos turísticos va a ser, creo, muy importante para definir la competitividad de un destino. Esto, que parece una verdad de perogrullo, es lo que hay que empezar a repensar realmente cuáles son esas diferencias. Más allá inclusive de lo sanitario. Y también tenemos que rever algunos errores en las estrategias para captar demandas. Y yo voy a dar un ejemplo. Buenos Aires abandonó por décadas el mercado nacional y así surgieron las crisis en los fines de semana largos. Problemática que por un lado se vio reflejado en la baja ocupación hotelera y de alguna manera también en los comercios y en los lugares de restaurante, en los circuitos turísticos, pero básicamente en la ocupación hotelera. O sea, se abandonó un mercado importante, digamos, todos los centros urbanos del interior, con un crecimiento, digamos, económico, miró sobre todo hacia otras ciudades como Nueva York o Miami, o Disney. Y eso empezó a dejar vacío los fines de semana largos, una ciudad tan importante con tantos recursos como la ciudad de Buenos Aires. Yo creo que también Montevideo no ha profundizado por ahí una campaña importante en este mercado que es emisor también importante, que es la ciudad de Buenos Aires. Obviamente los argentinos vamos a Punta del Este en el verano, sí. Pero la pregunta es, ¿somos un mercado sustantivo para Montevideo durante todo el año? ¿Con qué recursos y con qué herramientas tenemos que rehacer estas estrategias? Este es el tiempo de definirla y prepararla consecuentemente. Hoy es el momento que la comunidad de negocios turísticos también valore fuertemente los recursos culturales del destino, por supuesto. Y sobre todo un destino urbano como Montevideo. Espacios patrimoniales y culturales y sitios también
patrimoniales y culturales. Creo que hoy las empresas de servicios directos del turismo tendrían que desarrollar alianzas estratégicas con muchos de estos espacios. ¿Para qué? Para estructurar nuevas ofertas, fundamentalmente. Es importante en esto, obviamente, los protocolos sanitarios y de seguridad sanitaria que se sigan. Esto es consecuente permanentemente. Otro punto también importante son los agentes comercializadores. No voy a decir los agentes de viaje, yo digo los agentes de comercialización de turismo. Agentes comercializadores de productos turísticos. Hoy pueden empezar a estructurar ofertas posibles en base a estas alianzas. Es más, deberían ser parte importante en estas alianzas si quieren subsistir en su rol. Además de procurar reconvertir parte de su función comercializando otros productos tangibles relacionados con los productos turísticos. Yo voy a dar un simple ejemplo. Podemos organizar un producto como empresa de turismo donde pasemos por el frente de la librería Puro Verso, librería emblemática de la calle Sarandí. Ahí veo muchos libros atrás de Adriana y de Eduardo. Pero tenemos que marcar diferencia, tenemos que marcar profundidad. No es lo mismo organizar un encuentro literario, musical, gastronómico, en esta alianza que deberíamos hacer con las librerías, por ejemplo. Por supuesto, de pocas personas que paguen un precio justo. Esto es importante. Va a haber menor cantidad de visitantes y también hay que compensar esto no solo con un precio, digamos, excesivo, porque es la mitad, vamos a cobrar el doble, sino que tenemos que ir pensando en un precio justo, porque esto también va a ser parte de la oferta. O sea, no hay producto sin precio. Por supuesto que como hablo de esta librería, puedo hablar de la Lillardi y Rizo y las otras librerías que imponen un circuito por distintos barrios de Montevideo. Esto es un simple ejemplo, pero que la diferencia es, pasamos por el frente o profundizamos una alianza y estructuramos una oferta concreta. Los agentes comercializadores, para crecer, deberán romper la barrera de pensar en masividad y ganancia excesiva. La nueva coyuntura nos impone mayor segmentación y precio justo. Y darle mayor importancia al mercado de excursiones. Y este mercado, obviamente en base a los residentes, a los de cercanía, a los públicos de cercanía, pero dentro de los residentes, yo creo que hay un segmento muy importante, nostálgico, que son los viajeros que no pueden viajar. Y creo que también ahí hay que apuntar y armar los viajes para los viajeros que no pueden viajar. Son importantes en este colectivo residente. A los mercados de cercanías, tanto nacionales o internacionales, en la medida que se abran fronteras y en la medida que las políticas públicas lo permitan. Siempre teniendo en cuenta que los flujos serán menores a mayor distancia porque viajarán menos viajeros por reducción de asientos y por aumento en los costos del viaje. Por eso la necesidad de fortalecer los mercados locales y de cercanía. Bueno, ya voy terminando. Yo creo que es fundamental la calidad sanitaria de los destinos y de sus servicios turísticos directos y de los espacios patrimoniales y culturales que se puedan estructurar como ofertas turísticas o de excursión. Esto es brindarle confianza, vuelvo a repetir, confianza al visitante
Y esto es fortalezas para el destino. Construir fortalezas para el destino. Confianza, alianza, protocolos específicos. Quiero terminar también diciendo que la gestión de salud generan los protocolos generales, eso me parece muy importante, y que todos estemos con una conducta positiva frente a esos protocolos generales, pero hay aspectos particulares que deben ser organizados en procesos con diferentes profesionales que entiendan cada uno de esos procesos. Me refiero, por ejemplo, en el caso de hotelería, a aquellos especialistas en cómo funciona un hotel, sumando los especialistas sanitarios y sumando también los especialistas para programar fundamentalmente la tecnología para el desarrollo de esos procesos. Yo creo que esto, si no lo trabajamos interdisciplinariamente, va a ser muy difícil. Y es obligación, ahí como dijo un poco Elizabeth, que también esos espacios estén preparándose o empiecen a prepararse en función de las nuevas demandas de los viajeros. Y ahí me parece esencial. Yo, por supuesto, pienso que también dentro de las políticas públicas debe haber apoyo, desde el punto de vista económico, desde el punto de vista de la promoción, a estas organizaciones que comiencen a trabajar y fundamentalmente a desarrollar este tipo de alianzas, porque esto me parece importantísimo. Y por el otro lado, dejar muy en claro que las políticas públicas con visión estratégica deben apoyar a todos, tienen que dar un marco para que ya los emprendedores empiecen a generar actividades en esta oportunidad. Esto me parece fundamental. Y sí, para terminar, sí quiero felicitar a Montevideo por una campaña donde relaciona en forma muy importante al patrimonio, sobre todo a los monumentos, con esta coyuntura. La campaña es la campaña de tapabocas, la campaña donde le pusieron o hicieron instalaciones a 14 monumentos de los más reconocidos de Montevideo con barbijos. Me parece una idea brillante, una idea simple, pero una idea muy brillante, donde por un lado se resalta, porque la gente pasa por al lado del monumento y no sabe qué es, quién es, y lo resalta, por ejemplo, en el caso de Hernandaria, en el video que hizo acá la amiga Adriana, pero hubo 14 monumentos, artículo que salió en la CNN reconociendo a Montevideo y a su campaña Tapabocas como una excelente campaña. Los felicito, espero pronto poder cruzar, no sé, con auto, con avión o con buque, porque realmente creo, y ahí sigue Elizabeth, te desafío que profundices en el mercado de Buenos Aires, porque creo que hay muchos porteños que quieren cruzar, y aquellos que no los conocen van a cruzar, porque también creo que la situación o el marco que estás dando y la descripción de un destino seguro va a ser muy importante para que nosotros, digamos, más allá de la acogida que siempre tenemos, tengamos la confianza en que no nos vamos a enfermar ni vamos a tener nada raro. Bueno, aparte hay otra cosa en el destino seguro, que es la infraestructura sanitaria. No solo son los protocolos, sino qué tipo de infraestructura nosotros podemos ofrecer a aquel que pueda llegar por alguna circunstancia tener una enfermedad de este tipo. Bueno, muchísimas gracias a todos y me quedo escuchando porque es importante esto.
Muchas gracias. Bueno, muchas gracias Osvaldo por tus ideas. No sé si Ravelino estás por ahí. Sí, no, ¿Sí? perdón Adriana, se me desconectó esto. No, que ya estamos casi en el final del tiempo, ¿no? Para escuchar a Patricia. Entonces, avisarle a quienes están conectados que vayan haciendo alguna pregunta y si no nos da el tiempo para contestarlas en esta reunión Zoom, poder tener los datos para seguir contestando y estar en contacto. Por ejemplo, como pasó con Nadia Sanjurjo, que es una emprendedora en turismo y naturaleza, que quiere contactarse. Entonces, capaz que darle, antes de pasar a Patricia, cómo contactarse con la Asociación Turística de Montevideo. Perfecto. Se lo podemos poner en el chat. Primera cosa, sí, ahí está, lo podemos en el chat, y hay otra cosa, que ella ya mandó un mail y se lo contestamos, no hay ningún problema, lo va a hacer Mónica Morales. Tenemos un poquito más de tiempo, ya nos pone muchas gracias por el chat. Tenemos más tiempo, o sea que no hay problema, Patricia, tranquila, a los rioplatenses nos gusta hablar mucho, pero bueno, hay ideas muy, muy sustanciosas que largó Osvaldo, y fundamentalmente una que es nuestra intención con este ciclo es la transdisciplinariedad. El turismo cultural es muy complejo para verlo solo desde el turismo cultural y desde las cifras, porque hay personas, hay gente, hay realidades. Entonces, la transdisciplinariedad y la interinstitucionalidad es para nosotros un eje fundamental. Entonces, desde allí tomamos muchos de los conceptos que tú has vertido. Sin más, voy a presentar ahora a Patricia, también una técnica con larga data, compañera, y que en realidad, no verdad, amiga, que nos permite transitar con todas estas, lo que estamos viviendo, ¿no? en esta pandemia. A ver, yo ya lo estoy viendo aquí en pantalla. Patricia es especialista en marketing territorial, enfocada en situaciones de diagnóstico y resolución de problemas, experta en diseño, desarrollo de destinos y productos turísticos, es consultora del Consejo Federal de Turismo, el Ministerio de Turismo de la Nación Argentina y el proyecto de turismo rural, Pronatura, así como BID y PNUD para la Argentina. En el año 17 ganó el concurso internacional para llevar adelante el diagnóstico prospectivo turístico 2050 de Uruguay, directora de la campaña Vení, Votá al Bañado de la Estrella, galardonado como una de las 7 maravillas naturales de Argentina, desarrolladora de la primera APP turística de Formosa. Sus principales competencias se relacionan al branding, la innovación, la perspectiva territorial, capacitadora y facilitadora en varios ministerios y secretarías, docente de la Universidad de Palermo, de Buenos Aires, de la SEADE, de Ciencias Económicas, Sociales en Argentina, Universidad de Puerto Viejo en Ecuador, y es absolutamente creativa. Decía Osvaldo que la creatividad es uno de las fortalezas que tenemos que tener hoy en día. Vaya si Patricia lo es. Y es una docente que la forma en que ella encara la docencia, según sus propias palabras, es el marketing y el turismo se fusionan en el aula o en la nube para develar cada uno de los sueños de los estudiantes. Nos pareció maravilloso este pensamiento. Patricia, bienvenida, muchísimas gracias por tu tiempo y todo tuyo. Hola, buen día, muchas gracias a todos y espero que podamos aprovechar estos minutos que nos quedan. Yo no los quiero aburrir demasiado, pero sí agradecerles a Elizabeth, a Gustavo, por esta iniciativa, Eduardo, a Adriana también, y a todos los que nos están siguiendo, y a muchos que me han dicho, uy, pero yo ese día tengo otra actividad. Seguramente esto que ustedes están haciendo de grabar esta charla va a ser muy oportuna y aprovechada por una cantidad importante de gente que por hoy no se ha podido sumar. Yo voy a tratar de compartir mi pantalla y bueno, aparentemente me dice que el anfitrión me inhabilitó la pantalla para compartir, de forma tal que pueda pasar el PowerPoint. Ustedes tienen el mío o habilítenme la pantalla, alguna de las dos cosas, de forma tal que lo podamos pasar. Si me lo habilitan o pasan el mío directamente, no hay ningún problema, lo pueden pasar ustedes.
Les aclaro también que este PowerPoint, porque seguramente lo van a preguntar, está en formato PDF, ya lo tiene la asociación, y a todos aquellos que lo requieran, no hace más que pedirlos, y bueno, y lo van a tener disponible de forma tal que lo podamos compartir. En realidad, mi presentación se denomina Reflexiones. ¿Y por qué reflexiones? Reflexiones porque no me dejas compartir. Pasa el PowerPoint directamente, subilo vos y compartilo desde tu máquina, que seguramente lo vas a poder hacer. Les decía que... ya lo estoy... Ok. Les decía que yo creo que tenemos que reflexionar, pero también actuar. Tomo un poco las palabras de Elizabeth y las palabras de Gustavo. ¿Por qué actuar? Porque vamos a encontrar una cantidad de situaciones, centra un poquitito la pantalla, una cantidad de situaciones, porque te aparece, el PowerPoint te aparece cortado, lo tenés que centrar un poquitín, exacto, ahora lo que van a hacer ahora, y de situaciones de términos comunes. Vieron que aparecieron una cantidad de términos en realidad, y hacerlo un poquitito más pequeño. Bueno, les decía de términos comunes, de situaciones comunes. Nos vamos a centrar en 4 ejes importantes para estas reflexiones. Uno, los escenarios. ¿Qué escenario, con qué escenario nos vamos a encontrar o estamos? Porque también veamos que van a haber 2 instancias, el presente y un futuro relativamente cercano. ¿Cuál es la situación? A diferencia de otras crisis sociales, económicas, el 2008, que lo tenemos muy cerca, todo dependía en esas crisis de cómo entraras. O sea, si entrabas más o menos bien, económicamente bien, socialmente bien, ambientalmente bien, y conforme a ello era cómo ibas a salir. Hoy la cosa es distinta. Hoy entres como entres, todos vamos a salir más empobrecidos. Y eso es lo que nos da la primera condición, la equidad. Eso es lo que nos conmueve en esta situación interplanetaria. Y eso es lo que va a determinar que podamos, entre todos, resolver ciertas situaciones. Esta es la buena noticia. Esto que hoy es una desgracia, digamos, para el planeta, trae como buena noticia todo lo que vamos a poder construir. ¿Por qué? Porque vamos a estar todos en una condición bastante similar, todos más empobrecidos. Y es por eso que vamos a tener que apelar a pequeños formatos. ¿Qué quiere decir pequeños formatos? Menos personas, menos tiempo, menos charlas en el chat, menos, en todo sentido, menos estadía también. Nos lo está pidiendo el planeta. Todo lo que no pudimos hacer en estos años, cuando el planeta o los distintos encuentros que tuvimos por el cambio climático, lo vamos a hacer ahora, aprovechémoslo. Por otro lado, se va a dar una tendencia que ya tenemos desde hace tiempo, pero es esta tendencia, la paradoja entre el pasado y el futuro. ¿Por qué? Porque vamos a tomar muchos valores del pasado, la familia. ¿Cuánto hacen que no se encuentran? Sobre todo esto les digo en las grandes urbes, que no almorzamos con nuestros hijos, que no compartimos tiempo, que no hablamos con nuestros padres asiduamente, día tras día, o con nuestros mayores. Entre ese pasado va a haber una mezcla muy importante con el futuro, que es la tecnología. Fíjense cómo vamos a estar articulando permanentemente, vamos a ir del pasado al futuro y del futuro al pasado, y vamos a tener una nueva mezcla. Mezclas atrevidas. ¿Qué son estas mezclas atrevidas? Las mezclas atrevidas quiere decir que no vamos a necesitar de sponsors, como en muchos eventos y demás, que toda la creatividad apuntaba a buscar un sponsor que nos diera el dinero para sostenerlo. ¿Saben qué vamos a hacer? Le vamos a vender a ese sponsor. Y vamos a tener, por ejemplo, voy a dar un ejemplo que después lo van a ver en otro formato. Por ejemplo, si yo tengo una agencia de viajes que me dedico a naturaleza y que ahora no puedo venderla,
¿por qué no? O aventura, ¿por qué no vender toda la indumentaria para eso? ¿Por qué no tentarlos de esa forma, en ir preparando ese viaje a partir de esta compra y a partir de estos pequeños formatos? Subile un poquitito para que se vea, porque ahí está. Y bueno, y todo esto, sí, ya todos lo saben, llegó para quedarse. Vamos a ver el próximo eje en estas reflexiones, y son los turistas. Muy importante, porque ya sabemos que sin turistas no hay turismo, con lo cual, de los turistas hablamos hace creo que un mes que yo estoy viendo, no sé cuántas encuestas he visto, todos preguntándose si van a viajar. En general dicen que sí en esas encuestas, pero vamos a algunas cosas que son más técnicas. Fíjense cómo es el ciclo de vida de los destinos. Por supuesto que van a viajar. Por supuesto que van a llegar muchos, pocos. Eso también lo vamos a poder discriminar desde el destino y desde las organizaciones prestadores de servicios turísticos. Todos hablan de cercanía. ¿De qué cercanía me están hablando? ¿Kilómetros? Todos acá ya estamos midiendo cuántos kilómetros. ¿Por qué no le preguntamos qué es cercanía? ¿Qué significa cercanía para estos turistas? ¿Nos podrán contestar esto? Yo les digo, seguramente que sí, porque es la cercanía emocional. Nosotros estamos mucho más ligados, seguramente los porteños, habría que investigarlo, pero creo que es así, a Montevideo que a lo mejor a alguna ciudad de la provincia de Buenos Aires. Probablemente nos quede más lejos si tomamos la carretera y vamos en auto, pero nos queda mucho más cerca del corazón. Lo mismo que a los montevideanos en relación con Buenos Aires. Esa cercanía, la cercanía emocional. ¿Y saben por qué les digo esto? Porque gastamos cantidades de dinero en encuestas cuantitativas, en todo lo cuantitativo. Miren, era el mes de enero y en Argentina, en Uruguay, le estaban preguntando a todos qué iban a hacer para la semana de turismo, a dónde iban a ir, cuántos iban, con quiénes, cuánto pensaban gastar, y semana de turismo, Semana Santa, ¿y qué pasó? Por eso, ese es el gran problema que tienen las encuestas, que cuando alguna variable macro cambia, todo lo que nosotros pudimos investigar no nos sirvió. En cambio, lo cualitativo, ¿cuánta distancia hay emocional? Sí, subsiste por tiempo. ¿Por qué? Porque nosotros no cambiamos lo que creemos, lo que pensamos y lo que sentimos tan rápidamente. Seguramente en este proceso y estos turistas que van a llegar, no van a llegar todos. Solamente el 10% de la población del mundo está en condición de hacerlo. ¿Sabes por qué? Porque tiene el dinero y tiene el tiempo. Dos variables fundamentales. Va a ser muy selectivo, obviamente. ¿Y qué va a mirar el turista? ¿Cómo se comportó el destino? ¿Cómo se comportó el destino en este tiempo y previamente a la pandemia, intrapandemia y pospandemia? ¿Por qué? Y sí, porque van a estar desconfiados. Algunos van a vivir a situaciones muy duras y otros están contemplativos. Pero nosotros les vamos a demostrar y le vamos a reconstruir o construir nuevamente esa confianza. Pasa a la siguiente. ¿Por qué? Porque tenemos muchos perfiles y muchos segmentos de turistas. Hay una cantidad que van apareciendo. Los que dicen bobos ahí no es porque sean bobos, son los bohemios burgueses. Son distintos segmentos, donde dice punk, no me equivoqué, no son los punk con los pelos rojos parados y demás, no. Está en inglés eso, quiere decir tías profesionales que no tienen hijos y que sacan a sus sobrinos de viaje. ¿Cuánto hay de todo esto? ¿Y saben qué, fundamentalmente, por qué los turistas van a llegar? Nosotros hicimos en distintas oportunidades en Argentina, por lo menos les hablo de los argentinos, ¿no? Dos investigaciones cualitativas, una en torno al turismo rural y la otra fue respecto de un destino y una marca turística. En las dos, ¿qué nos decían
los que estaban participando de esos grupos focales, nos decían, el viajar es un premio, yo me quiero premiar, pero más que nada el viajar es la libertad. Y si hay algo que no estamos dispuestos a dejar de lado, es nuestra libertad. Por eso, confianza. Ahora sí, vamos a la segunda, la tercera de nuestras líneas, y nos pasan el destino. A ver, pensamos muchas cosas, pero hay algo que es real. El destino sufrió un shock terrible y realmente necesita recuperarse. Pero un shock, ¿por qué? Por sus propios residentes. Estamos choqueados por nuestros amigos, por nuestros hermanos, por nuestras familias, y vamos a necesitar un tiempo. Y además también tenemos que darle un tiempo a los gobiernos, sobre todo los que yo llamo gobiernos de cercanía, que es este nivel de gobierno, la intendencia, la alcaldía, ¿por qué? La municipalidad, el gobierno municipal, porque es el gobierno que está cerca de los que viven ahí, es el que sufre, es el que los ve todos los días, y mientras tanto tiene que pensar en los que van a venir. Va a haber un proceso de resiliencia, y obviamente acá vamos a tener que buscar y apalancarnos en esto que decimos, que hablamos tanto tiempo de las ODS, tenemos que hacerlo sostenible. Este es el momento de hablar de capacidad de carga. Podemos hacerlo. Yo creo que, no sé, lo estudié hace 30 años, la capacidad de carga, se dejó de hacer en muchos lugares, porque lo masivo superaba y porque los negocios había que llevarlos adelante. Podemos volver a esta instancia, la naturaleza agradecida, el ambiente agradecido, y también los que residen agradecidos. No se olviden que la gentrificación llevó a situaciones en el mundo y en los destinos turísticos muy desagradables para los turistas cuando nos expulsaban de esos territorios. ¿Por qué? Y por esto, por la turismofobia. Le vamos a tener que preguntar también a nuestra gente, le vamos a tener que preguntar a los que están viviendo en el destino, cuánto, cómo y dónde. Y acá también se van a dar cuenta cuando hay mucha gente hoy que la está pasando muy mal, que está sin trabajo, o que puede llegar a ser despedida. Bueno, se van a dar cuenta del valor del turismo en estos lugares y de lo que significó en cuanto a empleo. Es el momento de hablar, es el momento de comunicar, es el momento de preguntar y de compartir, es el momento de valernos de la tecnología para justamente todos esos empleos que probablemente se pierdan, poderlos poner en un lugar de rescate. Y no sé si lo están viendo la otra parte de la pantalla, pero donde hablan de parámetros, no sé si sale totalmente, si lo podés correr un poquitito tal vez, los parámetros, subí, ahí, quédate ahí. Los parámetros de seguridad, y la seguridad es la sanitaria, es la social, es la ambiental y es la judicial. Pero ¿saben qué es lo nuevo de todo esto? Porque ya todos hablamos del tema de la seguridad sanitaria, de la infraestructura. ¿Saben qué? Es cómo lo vamos a comunicar. ¿Qué les vamos a decir? ¿Cuál va a ser el mensaje? Vamos a tener que trabajar mucho todo eso. Pero hay algo muy importante, que es lo que pocos por ahí mencionan, y es la solidaridad. La solidaridad no va a ser un mero mensaje banal. La gente se va a fijar qué hicieron los destinos. Y acá tenemos dos temas importantes. Uno, lo pueden ver, el Greg Mortimer. El Greg Mortimer, para los que no están en Montevideo, en Uruguay, es un barco, un crucero, que venía navegando con la cantidad de sus pasajes, muchos adultos mayores, que estaban enfermos, y los puertos no los recibían. En Montevideo los recibió, si bien están fondeados, todavía después de mucho tiempo, y permitió que bajaran toda la tripulación enferma, los pasajeros enfermos, y también trasladó a sus países de origen a otros pasajeros. Bueno, eso va a quedar en la memoria. Eso es lo que la gente quiere. No quiere que me digan cosas vacías. Van a ir ahí.
van a ver cómo se comportó el destino, cuán solidarios son, solidarios en serio, en las acciones. República Dominicana, cuando apenas empezó la pandemia, trasladó de forma gratuita 2.000 familias a República Dominicana, de Estados Unidos a República Dominicana, para que pasaran su cuarentena ahí. Eso es lo que va a quedar en el recuerdo, y eso es el posicionamiento. Lo que queda en la cabeza de las personas, lo que queda en la cabeza de los turistas, ahí está. Ahí tiene Montevideo ese posicionamiento. Qué solidarios que somos. No, todos decían, acá no entran. Montevideo les dijo que sí, le tendió la mano. Y también las empresas, obviamente, las empresas del destino que la están pasando mal, y donde seguramente los gobiernos de cercanía y el gobierno nacional muy probablemente van a tener que echarle una mano. ¿Por qué? Porque en general son pequeñas empresas, son pymes, muchas pymes, fundamentalmente algunos emprendedores, y lo más importante de todo esto, que lo hicieron con mucho sacrificio, y ahí depositaron sus sueños. Son merecedores de que los ayudemos entre todos también. Queda un capítulo especial que es los cruceros. Quiero que pases ese nuevo diapo, a ver si lo podemos correr. Bueno, acá sí les estoy mostrando una Magma Global, que es una empresa, hizo una encuesta a norteamericanos, ahí son 1955 casos, y le pregunta con qué rapidez tomarían nuevamente, contratarían un crucero. Fíjense, el 60%, casi el 61% les dijo que nunca, y el resto está esperando el 26 y pico, o sea, un 87% están con suerte esperando una vacuna. O sea, Montevideo, que recibe cruceros como muchos de otros puertos, Buenos Aires también, se va a tener que replantear este tema, fundamentalmente todos los empleos indirectos que surgen de la atención de los cruceros. Seguramente los cruceros se van a reconvertir. ¿Por qué? Porque van a trasladar menos gente, pero lo van a hacer. Van a reconvertir cabinas, van a reconvertir sus espacios, tal vez con tarifas más altas, pero también con más seguridad. Igual va a ser una situación prestacional bastante más complicada. Pasá a la siguiente, que ya vamos terminando, porque nos queda solamente, pásala, ahí está. Nos quedan las empresas, justamente las que prestan servicios, cosas importantes. Necesitamos velocidad, necesitamos tiempo. En este tiempo tenemos que generar productos complementarios, tenemos que vender, las empresas necesitan vender, no necesitan nada más ni nada menos que esto. Entonces, ¿cómo hacemos? Y bueno, en algunos casos los intermediarios pueden trabajar con productos complementarios, los que yo les decía, para no abundar en muchos detalles, lo que decía de una agencia de viajes, cómo puede vender esos productos complementarios. Pero también los prestadores de servicios pueden atender a sus saberes. Volvamos para atrás. ¿Cuántos saberes tiene un hotel? En una época, yo me acuerdo que la vieja y tradicional y maravillosa hotelería atendía con guantes de lienzo. Se creían que lo hacían porque solamente atendían a huéspedes premium. No, era una de las condiciones de la hotelería el guante de lienzo. Y vamos a volver a eso, pero también vamos a volver, si yo sé mucho y tengo el mejor chef o la mejor cocina, una especialidad, ¿por qué no voy a dar clases? ¿Por qué no me voy a hacer esas alianzas que yo les dije y atreverme un poco a hacer las alianzas con la educación? Qué lindo ese bebé que veo ahí, me encanta. Después mostrarlo, compartirlo. ¿Por qué no con los formadores, con la academia? ¿Por qué no? Qué divino. Y todo va a ser a medida, va a ser más chiquito y va a ser también con solidaridad. Las cadenas hoteleras grandes en la República Dominicana dejaron lugar a los pequeños alojamientos para que sean ellos los primeros en salir a comercializar. Ellos van a tener mucho más tiempo cerrado,
sus establecimientos para que los pequeños puedan trabajar. Tenemos que ser solidarios y esto hay que demostrárselo. Pasá a la siguiente. Entonces, con todo esto, con todas estas reflexiones en estos 4 ejes, pasa Adri, no sé si está Adri ahí, Adriana, ¿qué es lo que yo creo, que tenemos que hacer? O ¿dónde nos tenemos que enfocar? Primero en la voluntad. Tenemos que ponerle voluntad a esto, le vamos a tener que poner más tiempo, con una visión clara de hacia dónde vamos, por qué, y fundamentalmente con mucha valentía. Acá tenemos que demostrar que somos valientes, que podemos, no nos deprimamos, al contrario, estamos viviendo algo que, con todo el dolor que nos causa en el mundo, con todo el dolor, es una situación muy particular de la que vamos a aprender muchísimo y de lo que nos vamos a sentir halagados cuando tengamos realmente el primer abrazo. Por eso, y acá sí, yo les quería, Adri, yo les quiero agradecer esta posibilidad y en el mientras tanto, mientras seguimos trabajando, que aprendas a ser feliz con lo que tienes. Somos realmente bendecidos y privilegiados mientras persigues lo que quieres. Y lo que queremos es lo que queremos todos, que el turismo siga, que la naturaleza brille, que la gente tenga trabajo, tenga empleo, que podamos abrazar a nuestros seres queridos y a nuestras familias y a nuestros amigos. Y yo personalmente quiero volver rápido a Uruguay y estoy esperando, ya no me importa, porque realmente estoy con una demanda contenida, ya tengo preparado, ya estoy, observen, miren qué lindo, es así como se preparan, así como se están preparando hoy, así que les agradezco desde ya y bueno, esperemos que nos podamos seguir ayudando. Edu, estás firme en la pantalla. Sí, se me quedó trancado esto. Sí, había Pero trancado. La tecnología, y tenemos que aprender y mucho. Sí, porque en realidad es una herramienta que en la educación, digamos que en nuestro país hace 10, 15 años que está, y bueno, y recién ahora hay muchos docentes que se están poniendo con la tecnología. Cuando decías, no veo, porque se permitía, los demás participantes lo veían, Patricia, pero vos capaz que tenías la pantallita con los que estaban hablando. No, Sí, una cuestión, antes de terminar, de ir a terminar para abrir a las preguntas, ¿no? Que Eduardo las está manejando, simplemente decir que entender esto de los valores que hablaban y decían del destino, y sobre todo que mencionaste la solidaridad, sí, quizás, y Elizabeth lo mencionó al comienzo, ¿qué fortalezas tiene el destino Montevideo para pensarse como anfitriona en estos nuevos tiempos de pandemia, digamos? Eso es la solidaridad, yo creo que es un valor que se trabajó mucho, que el reconocimiento del Greg Mortimer nos puso digamos, un puntito en el mundo. Solamente una cosa, Patricia, decirte que el Greg Mortimer ya ya está en puerto y están todos los tripulantes en 2 hoteles diferentes, los que son positivos y los que no, y simplemente hay de guardia 4 en el puerto de Montevideo. Entonces eso, a los uruguayos, el canciller decía que era como una cuestión del partido, de cuando se juega Uruguay, porque todos en la Rambla estaban con banderas y demás. Y eso es un valor, la solidaridad de la comunidad. Lombardi decía, de alguna forma, como Chile, ante la responsabilidad comunitaria, de vuelta volvió, ¿no verdad?, a cerrarse Santiago. Y bueno, hay que ver también el comportamiento de Uruguay, que tenemos que aprender de qué hicimos bien y qué hicimos mal. Eduardo, todo tuyo. Sí, perdón, Patricia, sí. No, justamente yo creo que en estas cosas que a veces nosotros no las ponemos de manifiesto porque nos parecen naturales, o sea, a Uruguay le parece natural recibir, porque es un pueblo realmente de brazos abiertos. Entonces, esto que parece natural por ahí, no lo ponemos de manifiesto. Y les puedo asegurar que la solidaridad y demostrar la solidaridad, o sea, comunicarlo. Yo les pido, por favor, comuniquen. Les decía lo del Greg Mortimer, porque mi marido pasa todos los tiempo con el barco por ahí, y me decía, sigue fondeado. Bueno, me alegro que esté atracado. Eso habla también de cómo Uruguay, de cómo el pueblo uruguayo recibe esto de ser anfitrión. Eso es ser anfitrión. Eso es del corazón. Hoy vamos a recuperar esa instancia del corazón. Estamos todos muy sensibles
Y justamente Montevideo y Uruguay todo tiene esa posibilidad. Yo tal vez lo diga con énfasis, pero me parece que es lo que hay que comunicar y es lo que la gente está esperando recibir. ¿Sí? Gracias. Yo creo, Patricia, me encantó todo lo que dijiste, y yo creo que sí, que de verdad es un valor para el Uruguay y para Montevideo especialmente, es un valor el de la solidaridad y el de la anfitrionía. Nosotros empezamos a trabajar, y Adriana lo sabe porque fue estando ella como presidenta de la asociación, la anfitrionía como valor. Y lo poníamos de manifiesto, y de verdad que eso se reconoce. Hoy se reconoce internacionalmente porque por esta mala suerte de Greg Mortimer, en realidad Uruguay fue puesto en escena, y además por un gesto solidario que es muy inherente a los uruguayos, es muy nuestro, pero que sí, muchas veces no lo potenciamos. Lo que hace esta pandemia es que tengamos sí o sí que poner en valor y potenciar valores que ya tenemos y que los tenemos naturalmente incorporados y que no nos parece que hagan ninguna diferencia. Hoy hacen la diferencia con otros destinos. Hoy hacen la diferencia y hoy tenemos que trabajar en eso, mucho, en cada una de las promociones. Las promociones, ya veníamos antes hablando de la importancia de la experiencia. Bueno, pero a esa importancia de esa experiencia hay que sumarle ese valor propio del destino, ¿no? Yo le quiero dar nada más una cuestión técnica. Cuando nosotros hacemos branding, construimos una marca, una de las cosas que hacemos es lo que se llama, además de los beneficios, las razones para creer, reason to believe. ¿Y saben qué? Ustedes tienen las razones para creer, eso es lo que está esperando la gente. Mostrame, decime por qué te voy a creer que sos solidario, decime por qué te voy a creer que sos un buen anfitrión. Ahí está, los destinos tienen que mostrar esto. Y eso es, bueno, aplauso. Bueno, muchísimas gracias, ya estamos prácticamente en la hora, tenemos apenas 7 minutitos para culminar. Tenemos una pregunta que para Lombardi, que sería, ¿cuál es el alcance en la definición de turismo de cercanía? Breve. Sí, breve. En principio yo voy a hablar sobre todo para los espacios culturales y patrimoniales, voy a hablar de la necesidad de trabajar fuertemente con los residentes. Esto va a generar una posibilidad de fortalecer y de alguna manera empezar a tomar confianza y prender los motores, como dice uno, para encarar otro desafío. Segundo, cuando hablo de cercanía, hablo del mercado nacional, y también cuando hablo de cercanía y en la medida que se pueda abrir la frontera, que creo que la mayor confiabilidad en frontera, si las políticas públicas de Argentina funcionan, lamentablemente en Buenos Aires tenemos una situación dual, pero creo que también uno de los destinos de cercanía es la ciudad de Buenos Aires y Argentina en general. Brasil tiene una situación muy particular, pero muy particular y muy difícil en cuanto a toda la situación sanitaria, con lo cual no sé cuáles serán las políticas del gobierno uruguayo, pero va a ser mucho más difícil de generar una flexibilidad fronteriza con aquellos lugares donde el crecimiento es exponencial de esta pandemia, es obvio. Así que yo cuando me refiero a cercanía, me refiero al mercado nacional y a los mercados internacionales más cercanos que posibiliten, de acuerdo a nuevos protocolos, abrir la frontera. Pero bueno, ahí me refiero a eso. Muchísimas gracias. Adriana. Y una última pregunta acá tenemos para Patricia. Tú hablabas... perdón, Ravelino, sí. No, era para terminar. Dale con la Una pregunta. última pregunta para Patricia, acá tenemos. ¿Cómo entra la comunicación en este proceso de la nueva modalidad, conceptualmente? Es decir, ¿por dónde habría que transitar? Tú te referías a lo del branding, ¿no? Las razones para creer. ¿Qué papel juega la comunicación? ¿Cómo
se comunica. Hoy el problema más importante que tenemos cuando ustedes analizan la situación de la pandemia en general es la comunicación. Es lo que siempre pasa entre el adentro y el afuera. Desde el destino tenemos que realmente centrarnos en una comunicación clara, concreta, y desde las organizaciones prestadores de servicios también. Tienen que ser claros, tienen que ser cortos, además. Mensajes pequeñitos, pero claros, certeros, concisos. ¿Por qué? Porque la gente no tiene tiempo para leer todo, estamos abrumados. Entonces tenemos que llegar con la pregunta clave. Investiguen eso. Investiguen cuál es una pregunta de cercanía que le conmueva a aquel que quiere llegar al destino. Y por ahí hoy tenemos herramientas, no nos vamos a poner a hablar de esto acá, pero herramientas maravillosas que nos lo acercan. También en el municipio eso lo tienen clarísimo, pero fundamentalmente también ese mensaje tiene que ser sabiendo que todos la estamos pasando un poquitito mal. El turismo en general es una actividad festiva, es una actividad de celebración. Hoy estamos todos un poquitito mal y en ese sentido tenemos que tener esa sensibilidad. Por eso yo les decía los valores del pasado, los valores que a veces nos olvidamos, la solidaridad, el respeto, esa comunicación de cercanía del abrazo y demás que hoy no lo podemos tener, lo podemos poner en 1 y 2 palabras y está perfecto. Por eso que mi PowerPoint fue corto. Bueno, muchísimas Antes gracias. de irnos, Adriana, no, que se habló mucho de cercanías, y antes de que se me trancara la compu, estaba viendo un mensaje de Francisco Fleitas, Pancho, el alcalde del municipio F, que lo habrá estado mirando, que les interesaba hablar sobre desarrollo local en el plenario de municipios del Uruguay. Así que yo le decía a Pancho que nos mandara un correo para estar en contacto con el plenario, o si no, con él directamente, que lo tenemos. Pero nada, era como también poder acercarnos y poder invitar a los alcaldes, esto que hablaba tanto Patricia como Osvaldo, esa cercanía, bueno, para llegar a esos anfitriones de los distintos municipios, no solo de Montevideo, sino del Uruguay, también poder tener una reunión de estas con alguno de los alcaldes para que nos cuenten un poco la realidad de sus territorios y cómo desarrollar el turismo también con ellos. Perfecto, esa es la idea, ¿no? De sumar la mayor cantidad de actores, pensando también, por eso el nombre del ciclo, el turismo cultural centrado en la gente, pensando en las comunidades, pensando en lo que tiene que ver en eso de cercanías, pero sobre todo, no los grandes números. Patricia hablaba de lo cuantitativo, ¿no? Y más que nada que estábamos acostumbrados a lo cuantitativo, pero pensar lo cualitativo, las emociones. Vos decías que el turismo es algo de libertad, ¿no? Para los que nos gusta viajar, es algo, no poder viajar es todo un tema. Pero de alguna forma también ver qué es lo que nos conecta con el pasado, con las cuestiones. Por eso es tan importante. Y para invitarlos ya, terminando, porque ya prácticamente van a ser las 13, diciéndoles que la próxima, primero agradeciendo fundamentalmente el tiempo generoso que han dedicado hoy, muchísimas gracias porque son provocaciones para ayudarnos a pensar, y bueno, los estaremos convocando igual en otra oportunidad, abusando un poco de su generosidad, pero también invitarlos a la próxima, que es el jueves que viene. Esto es un ciclo que comenzó hoy, ¿no? Y que el jueves que viene va a ser, va a ser más que nada los escenarios cambiantes, y para eso tenemos la invitación de la vicepresidente de Turismo Rural, de ICOMOS, del Comité Científico ICOMOS. Tenemos también la presencia de 2 psicólogas que nos van a hablar de los miedos, de las angustias, de lo que se vive, ¿no? de alguna forma en este momento. Y también tenemos, para que nos hable un poco de las pandemias, a Alejandro Jiménez, historiador, profesor de historia, que bueno, ver esta perspectiva de pensar los escenarios desde una transdisciplinaridad, ir a lo complejo del fenómeno que estamos viviendo. Así que, una vez más, muchísimas gracias. La grabación va a estar en la nube, Adriana, se va a comunicar la TM con ustedes, ¿sí? No, un minuto. Que todas las preguntas que estén, todo lo que quieran saber, que se comuniquen por las redes de
de la ATM manden sus preguntas, sus inquietudes para seguir en contacto en esta semana hasta la semana que viene, ¿verdad? Claro, y justamente que nos están diciendo, para María Laura Pierini, que nos está diciendo que si está grabado, sí, está grabado y se va a compartir. Así que eso es la idea. Bueno, una vez más, muchísimas gracias por estar, estén en contacto, y bueno, vamos a estar con este ciclo que la verdad que muy auspicioso con toda la cantidad de participantes y las buenas, digamos, ideas que nos han provocado al pensamiento conjunto. Muchísimas gracias. Chau, chau. Gracias a ustedes, gracias a ustedes. Gracias a todos, y en 4 días es el Día Internacional de los Museos. No se olviden que estamos en Montevideo, en Uruguay, en el mes de los museos, aunque no los podamos visitar, ahí están. Muchos Saludos circuitos. a Raviola, ahí que hace mucho que no los veo. Arriba, Osvaldo. Hablamos después. Gracias a todos. Gracias. Chao.